Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Siempre nos hemos preguntado en Mundo Desconocido si la Luna era un cuerpo artificial, pero antes de que nosotros nos hiciéramos esta pregunta ya había mucha gente que se la estaba haciendo. ¿Es un cuerpo artificial? ¿La Luna está hueca? ¿Por qué la Luna tiene esa órbita? ¿Por qué es más antigua que la Tierra? ¿Por qué su composición es distinta? ¿Por qué siempre mira la misma cara hacia la Tierra? ¿Por qué sus cráteres son como son? Son tan largos y tan anchos, en vez de ser profundos, como que tuviera un cascarón. Muchas son las preguntas que nos hacemos de la Luna. Los sumerios decían que había un tiempo en el que había 3 lunas, para luego haber otro tiempo en el que no había ninguna. Y de esto también se hacen eco los antiguos aztecas y mayas. Pero vamos a centrarnos en lo que nos trae hoy aquí. El Apolo 8, concretamente, fue uno de los vuelos que se preparó en 1968 con la idea de allanar el terreno para que el hombre llegase a la Luna, el ser humano. Sabéis que nosotros pensamos que hay serias dudas con respecto a la posibilidad de que el hombre llegase a la Luna. Las tenemos, y no somos los únicos. Pero vamos a centrarnos en lo que ocurrió en aquella misión. En aquella misión iba concretamente 3 astronautas, Lowell, Powell y concretamente Andrews. Borman, Lowell y Andrews, disculpad, he pensado en otra misión. Bien, de estos 3 astronautas, cuando llegó un día concreto, al 4.º día o algo así, aproximadamente, de regreso a la Tierra, después de haber efectuado la órbita a la Luna, algo fundamental para presuntamente llegar a lunizar con el Apolo 11, pues efectuaron una serie de fotografías. Las fotografías las podéis encontrar aquí. Si entráis en historynasa.gov, concretamente dentro de una parte donde pone Photograph Index, aquí, si hacéis clic, hay un montón de fotografías correspondientes a diversas partes de la misión. Si entráis, utilizaron un objetivo de 70 milímetros. Si entráis en el Magazine G, abajo del todo, aquí aparecen las fotografías que fueron efectuadas concretamente en aquella época, en 1968, a la Luna desde el Apolo 8. En la parte inferior, llegamos hasta abajo, en la parte inferior nos encontramos una misteriosa fotografía, esta de aquí. ¿Por qué es misteriosa? Porque en ella se ve un cuerpo extraño, algo extraño. Vamos a verla detenidamente. Si nosotros abrimos, vamos a reducir la fotografía porque es inmensa. Si nosotros abrimos la fotografía, vemos un extraño cuerpo que aparece aquí, como una especie de oquedad triangular inmensa que podemos ver en la Luna. Si cogemos exactamente la fotografía anterior, que se efectuó segundos antes de esta que acabáis de ver, si la reducimos y la vemos, vemos que en la anterior fotografía no hay nada. Hay algo y no hay nada. Muchos de vosotros estaréis diciendo, oye JL, ese negativo está en mal estado. Eso que aparece ahí es un fallo del negativo. Bien, es una idea razonable. Una idea que yo barajé cuando empecé a hacer la investigación. Pero vamos a explicar por qué las cosas a veces no son tan simples como nosotros pensamos. Vamos a ir a un editor, a un programa de edición fotográfica para que veamos este tipo de cuestiones con más detalle. Vamos a ello. Bien, aquí podemos ver la fotografía en la cual aparece la anomalía y hemos hecho una superposición de la misma en la que no aparece. Como veis, es una secuencia prácticamente una detrás de otra. Si nosotros analizamos la anomalía y la posición del Sol con respecto a la Luna, vemos que la posición del Sol con respecto a la Luna se encuentra aproximadamente en esta dirección, más o menos, algo así. Y si nos centramos en la propia fotografía, en la propia anomalía de la fotografía, vemos que las sombras que se generan corresponden a la dirección del Sol. Es más, si hacemos una superposición de la primera, que es esta, en la que no aparece la anomalía, y ponemos en la que aparece,
hay algo más en esta fotografía. Hay otro inmenso agujero aquí. Parece pequeño porque desde luego la Luna estaba a una cierta distancia, pero este agujero es enorme. Y si nos centramos en él y le hacemos un zoom, vemos que la dirección de la sombra de este enorme agujero también encaja con la misma dirección de la anomalía, que por supuesto encaja con la dirección de las sombras que la Luna tenía en ese mismo momento. La pregunta ¿es la Luna un cuerpo hueco? Este tipo de anomalías, ¿a qué corresponden? Porque vamos a analizarla detenidamente. Quiero decir, si yo analizo esta fotografía, puedo encontrar como que en ella, aquí hay en su parte interior como una especie de escudo, un caparazón, como una puerta que se abre. Algo se ha abierto ahí en la Luna. Las cámaras fotográficas tienen una velocidad muy grande, enorme, cada vez mayores son, y con una sensibilidad todavía mayor. Las que había en 1968 desde luego no eran malas. La fotografía llevaba muchos años mejorada y experimentada. Y en una milésima de segundo, quizás haya sido el momento preciso en el que esa extraña puerta se haya abierto. Y a través de ella se puede ver parte del interior, como que se estuviera retirando esa misteriosa puerta. Y por supuesto, este agujero de aquí, y digo agujero pensando que lo es, pensando que es un agujero y no es un objeto. Objeto no podría ser por la dirección de la sombra, parece más bien una oquedad sobre el terreno, también aparecida en el mismo o preciso instante en el que aparece esto. Por tanto, y por consiguiente, podemos valorar que para corresponder a una anomalía del negativo, es demasiado extraña y sospechosamente concurrente con las sombras. Son muchas las preguntas que nos hacemos en Mundo Desconocido, un montón con respecto a este misterioso satélite que lleva con nosotros millones de años, que ya lo estudiaron todas las culturas y del cual se ha hablado en muchas ocasiones. Hay gente que ha oído la Luna, ha visto la Luna vibrar, algo de lo que incluso el propio Carl Sagan se hizo eco en su serie Cosmos, cuando una serie de monjes tuvieron la oportunidad de observar a la Luna vibrar, cuando impactó un cuerpo sobre ella. Algo que parece decirnos que es hueca. También fue bombardeada hace unos años por la NASA en uno de sus polos. ¿Qué pretendía? ¿Qué hicieron realmente? Hicimos un vídeo sobre ello. La Luna, todo un misterio. ¿Es un cuerpo hueco? ¿Existe alguna forma de base extraterrestre dentro de la Luna? ¿Tal vez nuestros cancerberos y controladores se encuentran dentro de la Luna? ¿Están allí? Nosotros somos meros títeres de sus deseos y, por supuesto, de lo que pretenden de nosotros. Es muy difícil de explicar. Pero desde luego, anomalías como esta nos encontramos una detrás de otra. En la Luna han sido fotografiadas muchos objetos que parecen y recuerdan a construcciones, edificaciones y estructuras, como hicimos ya en otros vídeos. El misterio continúa y nosotros, como siempre, estaremos ahí para intentar encontrar ese punto en el cual la realidad parece convertirse en ciencia ficción y la ciencia ficción es muchas veces superada por la realidad. ¿Son todos los planetas huecos? La Luna, la Tierra, el Sol, todos los orbes del universo lo son. ¿Es la teoría de la Tierra hueca y de los planetas huecos una teoría que pudiéramos considerar propia de paranoicos? Os aseguro que mucha gente que ha investigado esto no tenían tintes de paranoicos, ni mucho menos. Y los razonamientos e ideas que daban eran lo suficientemente fuertes como para poder valorar que todos los planetas y por supuesto cuerpos en el universo
son huecos. De ello hablaremos en un vídeo que haremos más adelante, en el cual os demostraremos incluso cómo la formación de esos planetas, de la cual creamos una serie de animaciones y, por supuesto, una serie de simulaciones físicas de cómo se forman esos planetas, y llegamos a la conclusión de que todos los orbes en el universo son huecos. Ese es uno de los grandes misterios. Recientemente he tenido la oportunidad de oír hablar sobre una descabellada teoría que habla sobre la Tierra plana. Eso es absurdo, no tiene sentido. Eso es tan absurdo como decir que Kennedy se suicidó en 1963. Se pegó un tiro en el coche. Pues esto es lo mismo. Afirmar que la Tierra es plana es el absurdo de los absurdos. Bien, no quiero prolongar más este vídeo y deciros desde mundodesconocido.es que nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.